Siguen circulando muchos videos sobre lo que ocurrió particularmente el domingo en el abatimiento del Mencho. A ver. Mira bien, hijo de su puta madre. Soy Mencho, güey. ¿Cómo atrapan al narco más rico, más peligroso y más esquivo del planeta? No con tecnología de punta, no con drones de última generación, no con satélites militares, lo atraparon siguiendo a una mujer. La misma táctica exacta que usaron para encontrar a Osama Bin Laden. Sigues al mensajero, llegas al premio, y así, después de más de una década de cacería, la inteligencia mexicana y estadounidense finalmente acorraló al fantasma más temido del crimen organizado mundial. Nemesio, Rubén Oseguera Cervantes. El Mencho, líder supremo del cártel Jalisco Nueva Generación. El CJNG, el cartel más violento, más rico y más expansivo de toda la historia del narcotráfico mexicano. Un hombre que no solo dirigía un cartel, sino que comandaba una fuerza paramilitar privada capaz de enfrentarse al ejército mexicano en campo abierto. Y el domingo 22 de febrero de 2026, ese hombre murió en el piso de una fortaleza en las montañas de Jalisco, con múltiples balazos en el torso. Pero para entender cómo terminó, primero tienes que entender cómo empezó. El origen. De California a la cima del narcotráfico. En los años 80, Nemesio Oseguera era simplemente otro indocumentado más cruzando la frontera con un sueño. Terminó en los campos de marihuana de California, trabajando sin papeles, viviendo en las sombras. Lo arrestaron. Lo metieron a una prisión federal en Estados Unidos. Y cuando terminó su condena, lo deportaron de regreso a México a los 30 años. Esa deportación fue la chispa que encendió el polvorín. De regreso en México, sin dinero, sin perspectivas y con una rabia acumulada, Nemesio encontró su camino en el mundo del crimen organizado. Se unió a los Milenio en Michoacán, donde rápidamente se ganó una reputación devastadora como operador, estratega y ejecutor. No era el tipo que gritaba, era el tipo que actuaba. Cuando los Milenios se fragmentaron, el Mencho no desapareció entre los escombros como muchos otros. Hizo exactamente lo contrario. Recogió los pedazos y forjó algo completamente nuevo, algo más peligroso, algo sin precedentes en la historia del narco mexicano. Fundó el cártel Jalisco Nueva Generación. Y lo construyó con una visión diferente a todo lo que había existido antes. La estrategia. ¿Por qué el Mencho se volvió intocable mientras sus rivales se destrozaban entre sí en guerras territoriales eternas? El Mencho miraba el tablero desde arriba y jugaba diferente. Después de la caída del Chapo Guzmán y el desmantelamiento parcial del cártel de Sinaloa, el mundo del narcotráfico quedó en un vacío de poder enorme. El Mencho lo vio como una oportunidad única. Y no falló. Su primer movimiento maestro fue la diversificación del producto. Mientras todos peleaban por las rutas de cocaína, el Mencho apostó fuerte por la metanfetamina y el fentanilo. Dos drogas que se producen con ingredientes químicos baratos, que se fabrican en laboratorios controlados sin depender de cultivos y que tienen márgenes de ganancia brutalmente superiores. Pero lo más inteligente de su estrategia fue la expansión geográfica. El Mencho no se conformó con dominar México. Abrió mercados en Europa y Asia, zonas donde la DEA tenía menos presencia y donde los precios eran infinitamente más altos. El resultado fue una fortuna estimada en $20,000 millones. Para ponerlo en contexto, el cártel de Sinaloa, en su época dorada, jamás llegó a esos números según exagentes de la DEA. El CJNG era simplemente el cartel más rico que el mundo había visto, y el Mencho se mantuvo invisible porque tomó una decisión deliberada y calculada: mantener sus operaciones lejos de ciudadanos estadounidenses. Eso le quitaba presión política del gobierno americano. Sin presión de Washington, México tenía menos urgencia de cazarlo. Durante años, esa estrategia fue perfecta, pero el dinero compra arrogancia, y la arrogancia comete errores. El error: el teléfono hackeado. Hace un par de años, los servicios de inteligencia lograron hackear el teléfono de El Mencho en tiempo real, mientras tenía una conversación con un comandante de policía local con el nombre en clave Delta 1. Un oficial que aparentemente estaba haciendo su trabajo un poco demasiado bien y que recibió una llamada que no esperaba. Ese wiretap confirmó lo que la inteligencia ya sospechaba.
El Mencho seguía operando personalmente, tomando decisiones, haciendo llamadas. No era un fantasma completamente fuera de la red. Tenía puntos ciegos, y esos puntos ciegos incluían a las personas en las que confiaba. La trampa sigue a la novia. La inteligencia mexicana y estadounidense identificaron a un asociado de confianza del Mencho con una misión muy específica: trasladar a una de sus novias hacia un punto de encuentro secreto. Sí, el Mencho, a sus 59 años, tenía varias relaciones simultáneas. Quizás porque cuando tienes $20,000 millones, ciertas reglas del universo no aplican igual. Ese mensajero fue puesto bajo vigilancia de 24 horas, 7 días a la semana. Los agentes esperaron, lo siguieron, lo observaron moverse, y eventualmente el hombre cumplió su misión. Escoltó a la mujer hasta un punto de encuentro secreto. El rastro los llevó exactamente hasta donde el Mencho se sentía más seguro: Jaltomate, Jalisco. Un municipio montañoso en el estado de Jalisco, aproximadamente a 2 horas al suroeste de Guadalajara, unos 80 kilómetros de la ciudad. Una zona de terreno abrupto, accesos limitados, perfecta para esconderse. Para el CJNG, no era solo un escondite, era una posición táctica, usando la geografía misma como primera línea de defensa. Sábado, 21 de febrero de 2026. La novia llegó al complejo. Los equipos de inteligencia lo vieron. El ejército mexicano tenía ojos en el objetivo, pero no se movieron. Esperaron, la dejaron entrar, la dejaron pasar tiempo dentro, y esperaron pacientemente hasta que ella salió del complejo horas después. Su partida les confirmó exactamente lo que necesitaban saber. El Mencho seguía adentro. Ahora solo era cuestión de tiempo y precisión. La operación, madrugada del 22 de febrero. Para ejecutar esto, el ejército mexicano tuvo que mantener un secreto absoluto, porque el CJNG tenía informantes en todos lados: policías locales, funcionarios, hasta oficiales militares. Una sola filtración, y el Mencho desaparecía en minutos. En las primeras horas de la madrugada del domingo 22 de febrero, en oscuridad total, con los caminos bloqueados y los helicópteros en posición, la trampa se cerró. La operación comenzó, y desde el primer segundo quedó claro que esto no iba a ser fácil. El combate, el infierno en la fortaleza. El escondite de El Mencho no era una cabaña modesta en el monte, era una fortaleza privada. El CJNG no usaba armas de bandido, tenía vehículos blindados, ametralladoras calibre .50 y lanzacohetes RPG, específicamente seleccionados para destruir helicópteros militares. Este era un arsenal pensado para combatir, no para huir. Cuando las fuerzas especiales del ejército mexicano rompieron el perímetro, el fuego fue inmediato, masivo y devastador. El aire se llenó en segundos con el rugido ensordecedor de las ametralladoras y el estallido brutal de las granadas. Era un enfrentamiento de guerra convencional, no una operación policial. 4 integrantes del anillo de seguridad interior del Mencho murieron en el patio en los primeros segundos del asalto. 3 soldados de las fuerzas especiales cayeron gravemente heridos mientras avanzaban bajo el fuego cruzado, pero el ejército no retrocedió. Mientras el combate continuaba en el exterior, el operativo avanzaba hacia el interior del complejo. Las fuerzas especiales usaron sus rifles de asalto FX de 5.56 mm, descargando fuego de supresión mientras empujaban hacia el ala oeste. El fin. El Mencho cae. Los reportes tácticos ubican a El Mencho en el ala oeste del complejo durante el asalto, una sección blindada del edificio, probablemente diseñada para protegerlo o darle acceso a una ruta de escape mientras sus guardias contenían el ataque. Pero el avance militar fue demasiado rápido, demasiado bien coordinado, no hubo tiempo para escapar. Las balas de alta velocidad atravesaron puertas reforzadas y las paredes del corredor oeste. Atrapado en ese pasillo, sin salida, el Mencho intentó retroceder. Ya era demasiado tarde. Recibió múltiples impactos en el torso. El narco más buscado, más temido y más rico de México cayó al piso del ala oeste, sangrando, mientras los últimos miembros de su guardia personal eran neutralizados uno por uno. El fantasma tenía cuerpo después de todo. La venganza del CJNG, el país en llamas. Capturarlo fue solo el principio. Minutos después de confirmada su caída, el CJNG activó un protocolo de respuesta
que demostraba exactamente por qué este cartel era diferente a todos los demás. No era una reacción improvisada, era un plan de contingencia coordinado a nivel nacional. Los narcobloqueos estallaron simultáneamente en múltiples estados. Tráileres y vehículos civiles secuestrados, incendiados en medio de las carreteras principales para paralizar el tráfico. Negocios y gasolineras en llamas, enfrentamientos abiertos con fuerzas policiales y militares en plenas calles urbanas. Jalisco fue el epicentro. Guadalajara, Zapopan y Puerto Vallarta quedaron sumidas en el caos. En el Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta, la violencia llegó hasta las instalaciones mismas, con turistas extranjeros atrapados entre el pánico, vuelos cancelados y terminales evacuadas. La violencia se propagó como incendio a Michoacán, Guanajuato, Nayarit, Colima, Tamaulipas, Sonora, Zacatecas y Aguascalientes. El CJNG quería mandar un mensaje que se escuchara en todo el mundo. Si cae el jefe, arde el país. El legado. Lo que dejó el Mencho. La historia de Nemesio Oseguera Cervantes es una de las más perturbadoras del siglo XXI. Un indocumentado deportado que se convirtió en el líder del cartel más poderoso del hemisferio occidental. Un hombre que construyó un imperio de $20,000 millones desde cero, a base de sangre, inteligencia táctica y una brutalidad sin límites. Su caída no significa el fin del CJNG. Los carteles no desaparecen con su líder, como demostró el cártel de Sinaloa después del Chapo. Las estructuras, las rutas, el dinero, todo eso sobrevive, pero el fantasma ya no existe. Y la pregunta que nadie sabe responder todavía es, ¿quién llena ese vacío? Suscríbete para no perderte el siguiente video donde analizamos exactamente qué pasa ahora con el CJNG, quiénes son los posibles sucesores y cómo esto va a redefinir el mapa del narco en México.